¿Es Trump parte o no del Estado profundo? O mejor dicho, ¿es él un títere más de la superélite? ¿La misma superélite de la que yo siempre hablo? Un oyente relevó esta pregunta y me pareció un tema perfecto para el siguiente programa, que es este. ¿Es Trump parte del Estado profundo? Amigo mío, un placer estar aquí. Gracias por haberme invitado a tu programa. Respondiendo la pregunta del día de hoy, si Trump es parte del Estado profundo, es algo que en realidad creo que es la pregunta clave. Es la pregunta que todos los que entendemos un poco cómo funciona este país tan complejo que es Estados Unidos, que mucha gente muchas veces ve a la ligera y trata con Estados Unidos solamente desde un factor ideológico, pero olvidándose del factor humano, olvidándose de todo lo que involucra a un país, que es mucho más allá de analizarlo bajo un factor ideológico. Yo creo que hasta lo que hemos visto ahora, Trump no es parte del Estado profundo para nada. Todo lo contrario, es un enemigo del Estado profundo y el Estado profundo se lo ha declarado en innumerables oportunidades. Y creo que Trump no es del Estado profundo por varias razones. Te voy a comentar la primera. La prensa lo odia. Tienes que pensar tú que Donald Trump es una persona que tiene un nivel de vida y tiene ya una cierta edad. Es una persona completamente consolidada en los Estados Unidos. Hay mucha gente que tampoco lo entiende por su carácter. Él es una persona de New York. Para los que han estado en New York y conocen el carácter de los neoyorquinos, especialmente la gente que hace negocio en Manhattan, bueno, él es un representante de estar en la cima del mundo. Lo tomo como una persona que viene simplemente de ese lugar y punto. Trump no se va a exponer a su edad con la vida que tiene y toda la riqueza que ha acumulado, más el hecho de incluso tener su propio avión presidencial, digamos así, antes de ser presidente de los Estados Unidos. Trump no se va a exponer a estas alturas de su vida a que la prensa lo odie de esa manera. Y ese creo que es un factor absolutamente clave. La prensa está en contra de Trump. Está en contra de Trump y eso lo hemos visto incansablemente. Y no solamente está en contra, sino que le han declarado la guerra. Ese es un factor que te indica que Trump está llevando al país por un camino que obviamente a los que están detrás de la prensa, a los proveedores globalistas, al Estado profundo, es algo que no les conviene que se salga del carril. Te voy a dar otro ejemplo concreto de por qué yo creo que Trump no es del Estado profundo. Otro ejemplo concreto es el hecho de que Trump no confía en su propio gobierno. Si te fijas, él ha mantenido, tengo entendido, los mismos guardaespaldas dentro de su equipo. O sea, ni siquiera tiene una confianza plena en el servicio secreto, no ha tenido una confianza plena en el FBI, no ha tenido una confianza plena en la CIA. ¿Por qué? Él sabe perfectamente que el verdadero Estado profundo y el poder del Estado profundo está dentro de la CIA, está dentro del FBI, etc. Y en todas estas agencias de gobierno que manejan un gran poder y una gran cantidad de información. En el NSA, etcétera. Lo que hicieron los Clinton, los Bushes con Estados Unidos es la razón por la que mucha gente se ha opuesto a las políticas norteamericanas, y en ese sentido le encuentro toda la razón, porque estaban conduciendo al país a un estado tiránico, totalitario, y además teniendo, y esto es muy importante entenderlo, si Estados Unidos, las armas de Estados Unidos caen en las manos equivocadas, es el mundo el que va a pagar la consecuencia de eso. Las armas de Estados Unidos, el poderío militar de los Estados Unidos no puede estar en manos de los corruptos y del Estado profundo, como ya lo hemos visto antes que ha sucedido en Irak, lo que pasó en Libia. Recordemos que si no fuera por los Clinton y por Hillary Clinton, que se empeñó en ir a asesinar a señor Gaddafi, la crisis, por ejemplo, que está viviendo hoy día Europa no hubiese sucedido. El desastre humanitario
y la cantidad de vidas, el genocidio que ha habido en Irak y en otras partes tampoco hubiese sucedido. Eso fue exclusivamente las políticas del Estado profundo que secuestraron a los Estados Unidos. ¿Para qué? Para ser el ejército de este nuevo gobierno mundial. Cualquier persona con dos dedos de frente se opone justamente a esto. Trump lo que está haciendo está tratando de salir de Siria, anunció el retiro justamente de Afganistán. Los señores de la guerra lo estaban obligando recién a ir y lo siguen obligando a ir a una guerra con Irán. Y recordemos, él paró este tema de la guerra cuando le hicieron la pregunta al menos eso es lo que dice la historia oficial, y él preguntó cuánta gente va a morir en este ataque. Le dijeron, señor presidente, 150 personas. Y él dijo, ¿un dron por 150 personas? No es justo atacar y que mueran 150 personas porque nos echaron abajo un dron. ¿Sabe lo que comentaba la gente en las redes sociales, los patriotas norteamericanos? Por fin tenemos un presidente que es humano. Esas son lo que se está comentando. Una persona que no piensa como un sociópata, que no le interesa ir y bombardear otros países. Otra de las cosas claves es el hecho de que ahora se está oponiendo a la censura en las redes sociales. Está tratando de mantener las redes sociales libres. Se acaba de hacer una conferencia en Washington, D.C. por el tema del uso de las redes sociales, por el tema de la libertad de expresión que está siendo atacado, y que si realmente logran ese objetivo, los globalistas, se va a acabar el mundo como lo conocemos absolutamente y vamos a caer en una tiranía socialista una vez más, pero esta vez a nivel global, y ese es el peligro que mucha gente no advierte. Otra de las cosas claves que muestran que Trump no es un operador del Estado profundo es el hecho que, fíjense ustedes que apenas él llegó a la presidencia, una de las primeras cosas que hizo fue justamente aclarar y desclasificar información relacionada al asesinato de Kennedy. ¿Por qué creen ustedes que Trump iba a hacer una cosa así? Yo creo, en mi opinión personal, que fue por el hecho de que él sabía que al llegar él a la Casa Blanca, se iba a exponer a que lo mataran y que podía terminar como un Lincoln, un Jackson, que prácticamente casi lo mataron, un McKinley, un Kennedy, etc. Sin embargo, una de las primeras cosas que hace, libera información relacionada al asesinato del presidente Kennedy. Y obviamente ahí se veía directamente la participación que tuvieron los servicios de inteligencia. Incluso le dijeron al presidente Trump, no liberemos más porque esto ya, si seguimos con esto aquí va a explotar todo. No podemos liberar más información al respecto. Otra de las cosas claves que demuestra con creces que Trump no es parte, hasta ahora al menos, siempre uno tiene que ser muy cuidadoso, que hay poderes muy importantes detrás y cualquier persona en cualquier momento se puede vender, pero hasta ahora hemos visto algo clave. Trump sigue apoyando a la Asociación Americana del Rifle, sigue apoyando a los movimientos patriotas y no ha hecho un llamado para seguir desarmando a la población. Recordemos que para la gente que no entiende esto, antes de que las tiranías caigan en los países y se apoderen de los países, lo primero que hacen es desarmar a la población. El desarme de la población es el primer síntoma de que se aproxima una gran tiranía y que las armas del Estado van a ser ocupadas en contra de la población civil para reprimir a la población civil. Trump no ha hecho ninguna movida al respecto que atente contra justamente la segunda enmienda, y eso es absolutamente clave para entender el globalismo y para entender cómo pretenden hacer este nuevo gobierno mundial. Bueno, otra de las razones concretas es que se opone a las Naciones Unidas, que se opone a la farsa del cambio climático, que en realidad para las personas que lo estudian y dicen, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? El clima sí está cambiando. Bueno, vean, les recomiendo, estudien lo que se llama y que tiene relación con la terraformación. Hay mucho de eso involucrado y en realidad la agenda del cambio climático es una agenda netamente socialista para imponer, para recaudar fondos para financiar este nuevo gobierno mundial y otras cosas que son aún mucho más profundas que a lo mejor algún día en mi canal las vamos a tocar. Así que bueno, son bastantes cosas. La verdad es que es difícil
poder explayarse en todo esto, porque podríamos estar haciendo un video de 1 hora. He tratado de resumir esto de la mejor manera. Espero que puedan tener una perspectiva un poco más humana de este problema y no tan sesgada, no tan ideologizada de lo que significa. Aquí hay mucho más en juego y lamentablemente muchos norteamericanos aún no se dan cuenta del excelente país que tienen, de la excelente calidad de vida de que gozan muchos de ellos, y sin embargo mucha de la juventud está dispuesta a cambiar esto por el socialismo, que es lo que viene ofreciendo justamente ahora el Partido Demócrata. Creo que si esto llega a suceder, esta gente que ya se acostumbró a vivir en este sistema, estos jóvenes que ya se acostumbraron a vivir en este sistema, van a despertar en una pesadilla que ni siquiera ellos mismos se van a creer. Gracias, Carlos, de Contracultura. Carlos, yo estaba muy pendiente de escuchar tu comentario. Gracias por enviarlo. Carlos es un investigador, tiene su propio canal de YouTube llamado Contracultura. Lo pueden buscar como Contracultura. Carlos es un suramericano chileno, pero conoce muy bien a los Estados Unidos. La visión de Carlos, por esa misma razón, es más directa y por lo tanto me interesaba conocer su punto de vista. Muchas gracias, Carlos, de Contracultura. Visiten su canal.